Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Inside de la Cabina Deportiva junto a EQ Radio 593 y gracias a Comunícate Ecuador. Hoy hablaremos con uno de los hombres que está presente en el boxeo ecuatoriano, que ha hecho ya su marca y va por un evento más a nivel de nuestro país. Estaremos hablando con Eduardo Tayupanta, un conocedor del boxeo también, para que nos cuente un poquito más de su vida, de su trayectoria y cómo es estar dentro del mundo del boxeo ecuatoriano. Sin antes mencionarles también que pueden seguirnos en todas las redes sociales como La Cabina Deportiva, donde pueden conocer muchas más noticias del mundo de los deportes con nuestros deportistas ecuatorianos y claro, compartir este podcast, seguirnos en nuestro canal de YouTube como EQ593 Medio Digital. Entonces vamos a dar la bienvenida al economista Eduardo Tayupanta, gran amigo también de La Cabina Deportiva. Edu, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Mi estimado Fer, muchísimas gracias más que nada por la invitación. Este tipo de plataformas son las que necesitamos para dar a conocer las historias de quienes estamos detrás de varias representaciones en el ámbito deportivo, en este caso de Showbox Promotions, y dar a conocer al público los planes que tenemos de crecimiento y lo que se viene para la industria deportiva del país. Quizás mucha gente por ahora sí lo ubica a Eduardo Tayupanta, pero quizás todos están detrás de Showbox, o sea, están viendo la marca Showbox, la empresa Showbox. ¿Cómo inicia tu carrera, tu vida, Edu? ¿Cómo fue esa infancia de Eduardo Tayupanta? Bueno, yo empiezo a ser alguien que estaba muy vinculado a los deportes. Me encantaba el fútbol, me gustaba mucho practicarlo, jugarlo competitivamente. Participé en muchísimos equipos de formativas y llegué al boxeo y a los deportes de contacto a los 14 años y medio, 15 años, y me enamoro de los deportes de contacto. Mi hermano es quien me abre las puertas de este mundo y empiezo a entrenar en los principales gimnasios de la capital, con Beber Espinosa, con Edgar Lema. Empecé a practicar Muay Thai con Nicolás Mayorga y luego deviene mi camino de estas disciplinas al boxeo. Y en el boxeo encuentro realmente mi nicho y mi pasión. Yo fui practicante durante muchísimos años de boxeo con Manuel Díaz, con Manuel Delgado, y empiezo a reconocer que habían muchos talentos en el país y habían muchísimas organizaciones que gestionaban estos espectáculos de boxeo, pero que todavía no llegábamos a la cúspide de lo que hoy en día estamos procurando lograr en el Ecuador. Grandes figuras estaban en aquel entonces: Eric Bone, Edwin Bennett, Marlon Aguas, recién empezando sus carreras profesionales, y yo asistía como fanático del boxeo. O sea, se nota que ha pasado un buen tiempo. Sí, ya ahorita se ven las canas. Y la idea siempre fue ser partícipe de estos eventos, relacionarme con los deportistas. Pude entrenar en algún momento con muchos de ellos. Y en el 2018 llega la oportunidad de firmar a uno de los deportistas que en ese entonces hacía su transición del amateurismo al profesionalismo, que fue Abel Mina, con quien dimos unos grandes pasos en el campo profesional y aprendimos muchísimo de lo que tenía que hacer un representante que permitiera proyectar a sus atletas al extranjero y a buscar cosas importantes en la palestra internacional más grande, que es Estados Unidos, Europa, México, en Latinoamérica también Panamá, que ha sido uno de los países que hemos podido visitar gracias a esta experiencia que tuvimos con Abel. ¿Sigues con Abel? No. Sabes que una de las cosas que aprendí en este camino es que siempre uno tiene una misión y un objetivo claro, y a veces el equipo no mantiene esa misma óptica, ¿no? Y llegamos a nuestro plazo del contrato, fueron 4 años en muchísimo aprendizaje, pero Abel estuvo buscando otros temas, yo estuve buscando el título del mundo, y ahí es donde nos dividimos. Aprendimos bastantísimo, te digo. Hoy en día, gracias a Manuel, gracias a Abel, yo conocí lo que es rankings mundiales, conocí varios países, visitamos y conocimos a muchísimas promotoras y muchísimos atletas y equipos de representación deportiva, y de ahí vino con ese bagaje la construcción de lo que hoy por hoy es Showbox y la representación que tenemos bajo Showbox con varios de los principales atletas ecuatorianos. Y quizás la mejor experiencia, ya que nos metimos al tema de Abel Mina y este trayecto como manager también, tienes otro mejor recuerdo con Abel, porque nosotros le recordamos frescamente acá porque Abel venía creciendo, venía acabando con todos acá, título nacional también en nuestro país, y llega a México que no, quizás ningún boxeador ecuatoriano es que tiene las puertas abiertas a México.
No. Es un poquito más complicado, incluso he visto más ecuatorianos que pelean en Estados Unidos, pero no en México, que es una tierra muy bendecida en el boxeo. Y aparte, si no estoy mal, también fue por título esa Sí, ocasión. mira, nosotros, esa no fue nuestra primera incursión internacional, me parece que fue ya la tercera, pero después de lo que tú mismo mencionabas, liquidamos la oposición local y regionalmente estábamos muy bien posicionados. Ya teníamos un récord de 11 o 12 peleas invicto y se abrió la posibilidad, llega esta oportunidad de disputar el título latino vacante, el principal, digamos, que teníamos como parte de la región, que era de la Organización Mundial de Boxeo. Y nada más y nada menos que en una cartelera histórica con la presencia de la familia más reconocida en el mundo del boxeo latinoamericano, que es la familia Chávez. Julio César Chávez, gran exponente del deporte latinoamericano y del boxeo en particular, una de las figuras más emblemáticas de nuestro deporte, volvía a los cuadriláteros y volvía acompañado de sus dos hijos, Omar Chávez y Julio César Chávez Jr. Y dentro de esa cartelera figuraba Anderson Silva y figuraba Abel Mina contra Damián Sosa. Entonces, conocer a toda la comunidad del boxeo, porque te digo, comunidad del boxeo, grandes periodistas que yo los había visto crecer en esta industria y a promotores muy importantes, representantes muy importantes. Conocer a la familia Chávez fue, créeme que un lujo para nosotros. Habiendo estado acá en eventos para menos de 500 personas, después llegar a un evento para más de 15,000, era una locura. Fue la experiencia más importante hasta aquel entonces que pudimos ver de primera mano cómo se produce un evento de talla mundial, cómo se organiza un evento de talla mundial, cómo es el montaje en un evento de talla mundial, cómo se preparan, cómo realizan cortes de peso los atletas de élite talla mundial. Nosotros llegamos, me acuerdo clarito, el día martes de la semana del evento, con gran expectativa, porque hicimos un campamento muy grande, muy bueno. Abel tuvo la mejor preparación de su vida, todo estuvo a medida, desde lo que eran los sparrings, desde lo que eran las subidas de la montaña, todo lo que conlleva para que un atleta llegue en las mejores y óptimas condiciones, las llevamos a cabo. Y nos robaron la pelea descaradamente los comentaristas de esa función, tanto en inglés como en habla hispana. Decían, ese fallo no fue el que vimos. Porque fue decisión de los jueces, ¿no es cierto? Lastimosamente eso es lo que pasa a veces en el boxeo. Te permites llegar a los jueces, a la decisión del fallo de los jueces, y ahí es donde a veces hay muchísimo favoritismo. En este caso, por ser local mexicano de Tijuana, se llevó el combate. Y ahí muchos pensamos que la carrera de Abel estaba para, ya como tú dices, el objetivo mundial, ¿no? No sin querer con esto decir que Abel Mina ya no sirve ni nada por el estilo, pero en ese momento ya, y yo decía, en el mundo del boxeo ecuatoriano estábamos pasando el tiempo también de Góngora con su título a nivel mundial, y tú decías, esto es lo que se viene fuerte para el boxeo ecuatoriano. Pero de ahí creo que también, corrígeme tú, que estuviste más cerca, o se tomaron peleas al apuro o quizás no se coordinó de mejor manera, porque quizás fue el tope de Abel en ese tiempo y después Abel también tuvo varios contratiempos y a hoy por hoy estaba más enfocado en el campo amateur, por ejemplo. Sí, bueno, creo que en aquel entonces la misión era clarísima y defraudas completamente con el deporte, con la industria. Y nos pasó, te digo, retornamos, hicimos algunas peleas en el país y la mira del siguiente paso ya no era por la OMB, sino era rankearnos por la Asociación Mundial de Boxeo. Tuvimos la posibilidad de nuevamente rankearlo y catapultar su carrera para Europa. El siguiente paso importante con él fue llegar a Alemania, Hamburgo. Tuvimos una pelea por título intercontinental. Ambos títulos, tanto de la OMB como de la AMB, son muy reconocidos, amplia trayectoria, mucha historia. Y la idea era obtener una victoria también en ese combate. Lastimosamente, por temas de experiencia, se hizo un corte de peso que no fue el óptimo. Se drenó y se exigió físicamente y eso evidentemente reflejó un resultado negativo el día de la pelea. Sufrimos un caos brutal que dejó obviamente a todo el país y a la comunidad del boxeo consternado, pero Abel después de ese combate decidió ya no solo estar vinculado al boxeo profesional,
sino que vio también una opción que es viable y es, digamos, lógica para muchos de los deportistas ecuatorianos, que fue inmiscuirse en el boxeo amateur. Él ingresa ahora a un ciclo amateur, que el amateurismo, de una u otra forma, si es que estás en la élite, te genera una rentabilidad mes a mes, ¿no? Y eso creo que muchos deportistas a veces Es algo dicen, más seguro. Ajá. no quiero tomar el riesgo, pero también con el riesgo vienen mayores recompensas. Y es lo que yo ahora comunico a todos los atletas que están vinculados a Showbox. Yo ya tengo un camino marcado, hay una estructura y una meta clara, títulos regionales, títulos intercontinentales y eventualmente buscar firmas con empresarios y empresas de Estados Unidos, que esa es la meta de todo boxeador ecuatoriano o debe ser la meta de todo boxeador ecuatoriano. ¿Cuánto te dolió ya como empresario, quizás como amigo, que esa relación no haya dado su fruto máximo, que como tú decías era enfocarse ya a las plataformas internacionales, a pelear en Estados Unidos y decir, fue un trabajo largo de 4 años y que no se llegue a la cúspide o al objetivo principal? Es duro, es duro. Te digo, yo estaba cegado, positivamente cegado, porque te entregas por completo a un equipo, te entregas por completo a una meta clara, trabajas 24/7 y si es que yo te digo 24/7, yo estuve 24/7 metido trabajando en relaciones públicas, trabajando en contenido audiovisual, trabajando en ranking, trabajando en conseguir peleas, trabajando en ser parte del campamento y de una u otra forma tú te entregas al 100% a algo y cuando no se concretan los planes, obviamente te queda solamente el aprendizaje, pero te quedas con una decepción y lo digo abiertamente porque no se llegan a los objetivos que se plantearon inicialmente, ¿no? Entonces, hoy en día con ese aprendizaje, te digo, vemos de manera muy distinta y de otra forma cómo nos dedicamos al boxeo. Yo sigo 100% en esto, sigo enfocado en que el 24/7 de mis días permitirán eventualmente producir un campeón mundial. Eh, Lastimosamente se dividió, se desintegró el grupo. Yo tengo una muy buena relación con Abel ahora y buena relación y mejor con Manuel, que es quien me abrió las puertas al boxeo profesional. Y les deseo lo mejor en una siguiente etapa que él está cumpliendo, ya no con exposición y con el trabajo de representación que tenía anteriormente, que es lo que a veces necesitas y que yo siempre les comunico a los atletas, solos no vas a llegar. Solo tú ves la complicación que existe en el medio local de que alguien sea tu manager, sea tu entrenador, sea tu promotor y sea el peleador. Eso no sucede. Casos puntuales sucedieron con Mayweather, sus últimas peleas las hizo con su asesor Al Heyman, o Canelo Álvarez, que Canelo Álvarez inclusive en este estatus tiene que tener un promotor. Él no puede montar el evento, promover el Solito. evento, ir a las entrevistas, producir el evento y después pelear. Entonces, eso es lo que yo siempre enfatizo, que el trabajo detrás del deportista es de vital importancia y los atletas deben tener la confianza real en constituir un equipo y entregarse por completo a este equipo para que puedan cumplir todas sus metas y objetivos. ¿Sentiste en ese momento que faltó algo de tu parte? O sea, que te quedaste con la espinita de decir, pude haber dado algo más. Creo que di todo. Y te digo esto, normalmente uno ingresa al boxeo profesional si no hacemos una carrera de seguir representación deportiva de boxeo. 101, esto debes hacer, esto no. Creo que vas aprendiendo en el camino y para mí fue sacar un PhD en representación y en promoción de eventos en esos 4 años que yo trabajé con Abel. Y si es que pudiera hacer algo, sería quizás tener muchísima más paciencia en poder invertir más localmente, rankearlo más localmente y que cuando salgamos al extranjero tengamos muchísimas más posibilidades de conquistar la victoria, que creo que eso fue salir a una temprana etapa de su carrera profesional y después evidentemente arriesgar mucho más y a menor recompensa. Bueno, ya vamos a estar retomando un temita más de eso más adelante porque obviamente es un pasaje muy, muy bueno en tu vida, porque quizás es lo que te dijo, bueno, hay más cosas que solo representar a un boxeador, hay el tema de ser promotor ya de boxeo, pero acá también lo que queremos conocer en Inside es un poco cómo fue la infancia de los personajes que traemos acá, cómo fue ese aspecto en tu vida, cómo fue la relación con tus padres, ¿tienes hermanos? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, yo vengo de una familia de 4 hermanos. Mis 2 padres nos tuvieron a los 4
mi hermano mayor es quien me inmiscuye y me da la guía al deporte del fútbol, por ejemplo. Y mi hermana no estuvo mucho tiempo acá, o sea, tenemos una diferencia de 7, 8 años de diferencia con mis hermanos mayores, con mis hermanos en general. Y yo ahora tengo una gran relación con todos mis hermanos, pero mi hermana en aquel entonces ella viaja y no tuve mucha cercanía en mis primeros años de crecimiento. Y después mi hermano Marcelo, que es el tercero, es quien me inculca los deportes de contacto. Es quien era alguien que estaba muy involucrado con esto, que le gustaba mucho estos temas, y de ahí yo empiezo a tener el primer roce con el kickboxing. Entreno con Weber Espinosa, y con Weber hay dos opciones. Con Weber en la vieja escuela era o te traumabas y entrenaste un mes y no volviste más, o entrenaste y te gustó tanto que sigues asistiendo. Yo entrené con Weber por probablemente unos 2 años, y después me enamoro de otras disciplinas, ¿no? Es como empiezas una carrera y después te quieres especializar en otras, y así fue mi incursión. Me mantuve haciendo fútbol porque yo eventualmente quería ser becado en Estados Unidos por fútbol, y eso era lo que me mantenía entre las dos, ¿no? Mi vida académica la mantení, nunca fui tampoco una lumbrera, pero era alguien que sí sobresalía, digamos, medianamente en las materias relacionadas a lo que yo quería hacer, que era economía, administración de empresas, marketing, que es lo que hoy más me gusta de mi trabajo como promotor. Pero así fueron mis primeros años. Vida muy tranquila, muy deportista, medio farrero, medio mandarina en esos años. Y después ya me inmiscuyo ya de lleno en el tema competitivo. Me gustó muchísimo los deportes de contacto. Competí contra un alumno de Weber, inclusive en un torneo que hicieron en el Estadio Atahualpa. Ahí tengo una medallita que le gané a Weber, que siempre le digo. Y después quise tener un enfrentamiento semi-pro, y esto no lo he compartido muchas veces, pero es una de las cosas que a mí me impactó bastante. Sufrí un sangrado en la cabeza. Practicando deportes de contacto, sufrí un sangrado en la cabeza. Por eso es que le tengo aún más respeto a este deporte y aún más respeto a los deportistas. Y por eso generamos esta plataforma también, con todos los estándares de calidad y de salud, de integridad por nuestros deportistas, porque yo sé lo que alguien puede llegar a sufrir y a vivir. Entonces sufro este corte, estuve internado casi una semana en el hospital sin poder movilizarme bien, fue todo un desastre, y regresé y empecé a competir jiu-jitsu. Dije, no, esto no me puede doblegar, y empecé a entrenar jiu-jitsu y a competir jiu-jitsu, y hoy en día entreno jiu-jitsu y soy promotor de box. En nivel profesional no has estado en jiu-jitsu, ¿no es cierto? Porque en competencias te he visto, pero sí, no sé si a nivel pro. Sí, es que no hay pro. En el jiu-jitsu, como en el amateurismo de todas las disciplinas, tú te inscribes y pagas una inscripción. O sea, todos los atletas profesionales, digamos, de MMA, que quieren participar en jiu-jitsu, compiten y pagan su inscripción, como cualquier torneo amateur. Es todavía velado básicamente bajo una organización amateur. En Estados Unidos ya hay profesionalismo, pero en el país todavía no. Y es una de las cosas complicadas, ¿no? Que hay todavía, que falta por mejorar en el país, estos temas de las competiciones. La relación con tus padres, Eduardo, ¿cómo fue? Porque ellos son, y aquí los invitados que hemos tenido son los que terminan también marcando en la vida de nuestros invitados, terminan llenándote de valores. Quizás ellos también apegados al mundo de los deportes de contacto, o cuando tú le dijiste, miren, voy a meterme a esto, te apoyaron. No, creo que mis padres siempre fueron personas muy conscientes de que me gustaban los deportes de contacto. Me apoyaron hasta cierto punto cuando ya obviamente involucra inversión, que fue lo que hice con Abel. Fue como, chuta, a ver, veámosle, quizás es un tema de hace esto un añito y después ya se aburre y deja de perder dinero. Y así fue durante bastante tiempo hasta que pasa esto. Creo que nuestros padres a veces tienen sí la fe de que vamos a hacer cosas importantes y cosas grandes, pero al inicio también como mucho cuidado de, oye, no arriesgues tanto, como que no inviertas tanto. Oye, a ver, le estás abriendo las puertas a tu casa, no le conoces, o estás haciendo cosas que no harías ni por tus hermanos, y hay un montón de cosas que ven desde afuera los padres, ¿no? Y mi madre siempre fue una persona que me apoyó muchísimo, pero veía desde afuera como, a ver, tú estás entregando tanto por este deportista y tú entregas tanto,
y estás viajando. Nosotros viajábamos por todo el país y viajé, sacamos préstamos y pedimos dinero para hacer crowdfunding para la inversión de la carrera de Abel. Y claro, llega un punto en que la misma familia es como, oye, pero hay reconocimiento y gratitud en esto de que estás haciendo. Pero luego, y yo he sido muy transparente con mi familia y me han apoyado incondicionalmente y hoy por hoy ya es como, bueno, trabajaste 6 años en una carrera, aprendiste y hoy en día ya tienes la empresa líder del box en el país. Y en algún momento quizás esa presión, como tú dices, porque en algún momento tus padres llegan a decirte ya, pues la plata, ¿dónde está? Los ingresos que tienes que ganar si estás haciendo algún trabajo. ¿Cómo es lidiar con eso? Porque quizás mucha gente, yo con la actualidad, por ejemplo, el tema de trabajos laborales aquí en nuestro país está complicado. Y quizás hay muchas personas que están viendo este podcast y van a decir, yo estoy pasando por lo mismo. ¿Cómo fue lidiar? Porque también, aparte que el boxeo acá es complicado, invertirle al boxeo es aún más complicado. No se rindan. Yo he tenido muchas oportunidades de hacerlo. Y es cuando uno quiere rendirse, es cuando está más cerca de que va a lograr algo importante y significativo. Yo en el boxeo, y lo digo abiertamente, llevamos a nuestro 11º evento y los primeros 5 perdimos. Te digo, con Abel yo aprendí. No quiero decir perdí, pero yo aprendí muchísimo, recuperé mi inversión, pero aprendí muchísimo. Si yo no hubiese hecho eso, todo el camino de inversión, todo el camino de desgaste, todo el camino de viajes, de aprendizajes, hoy por hoy no tendríamos algo sólido y establecido y que esté generando en Showbox Promotions a toda esa gente. Si es que estás siguiendo el camino de que te apasiona, que realmente es algo que tú lo has estructurado, porque es una cosa decir, me apasiona esto y me encanta el fútbol y quiero ver el fútbol 24/7 y eventualmente me llegará un contrato millonario para promocionar fútbol o representar a futbolistas, y no es así. Yo cuando empecé en el boxeo, yo tenía un plan trazado. No se dio ese plan con Abel. Perfecto. Hay otra opción. Vamos a hacer eventos. Y de los eventos devienen la representación y de la representación devienen contrataciones en el extranjero. Pues lo que yo sí digo a la gente y yo le comuniqué en algunas ocasiones a mi abuelita, que mi abuelita es del matriarcado, el matriarca que lidera nuestra familia, es que esto a mí me encanta, o sea, esto realmente a mí me apasiona. Para mí no es un trabajo, sí me dedica muchísimo tiempo y me destina muchos recursos a veces. Más del que uno Más debería. del que uno esperaría, pero yo tengo la meta clara y yo quiero masificar este deporte en el país y no solo en el país, en Latinoamérica. Y hoy en día ya tocan puertas de Argentina, de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Panamá, de gente que quiere venir a pelear con Showbox. Y eso te reconforta, te da muchísimo más energía, muchísimo más compromiso y muchísima más entrega para que podamos seguir construyendo esto. Yo tengo la meta y el anhelo de que podamos generar títulos intercontinentales, internacionales acá en el país. Esa meta se sigue construyendo paso a paso con las actividades que damos a nuestros chicos, atletas ecuatorianos e internacionales. Entonces, para recapitulizar, la gente, si es que tiene una pasión y tiene una meta, tiene que trabajar estructuradamente por esa meta. Yo muchas veces he tenido la oportunidad de decir, bueno, se acabó, perdí, me rendí, nadie me da ni un gracias después de trabajar 3 meses y medio por un evento y no lo busco, pero, ¿me entiendes? A la Pero final, como es que sí te reconfortes. sí, O sea, pero a la final, yo te digo, trabajamos 1 año y medio sin generar un centavo, todo en contra, en los eventos. Y muchas veces llegas y dices como, chuta, ese dinero pude haber invertido. Yo trabajo en otras cosas, soy distribuidor textil, pude haber hecho otras cosas, pero esto me encanta, esto me fascina. Ir a los gimnasios y ver que los atletas están entregándolo todo y que aspiran a trabajar con Showbox y a presentarse con Showbox. Y después vemos rankings internacionales y está la bandera de Ecuador, y está Showbox, y está Fernando Budiño, y están el resto de pugilistas. Nos da muchísimo motivación, te digo honestamente, para seguir trabajando en esto. Y la meta nuestra sigue vigente. Vamos a seguir trabajando por eso. y en algún momento en este tema que tú dices de arriesgarte también, obviamente uno creo que siempre va a contar con la familia, pero has tenido esos roces como que tú dices, no, yo quiero hacer esto y ellos dicen, no, no te vayas por ahí, ha habido pues esos roces, porque incluso
pueden haber diferentes criterios dentro de la familia y todo es respetable. Y como tú dices, si al final estás donde no te gusta, por más que sea todo color de rosa, no te vas a sentir lleno. En cambio, en este lado, y me pasa a mí, y pasa a mucha gente, que quizás no es tan rentable por ahora, pero es lo que te gusta y aunque te mate de iras muchas veces, pero al final de cuentas tú te llegas a dormir feliz porque dices, estoy haciendo lo que un rato soñé. Sí. Y hay una anécdota en base a esto. Yo estaba en la universidad, gané una beca y me fui a Estados Unidos a estudiar. Y en nuestro primer semestre de la universidad yo tenía una clase de redacción y de inglés. Y nos solicitan generar un ensayo escribiendo sobre cuál es tu trabajo de ensueño. Y yo encuentro este archivo años después, me había olvidado por completo, que hablaba sobre la representación de boxeadores. Yo en ese entonces, 17 años, ya soñaba con eso. Entonces, como tú bien dices, o sea, si tenemos un sueño y tenemos una meta y estamos apasionados trabajando por algo, no me encantaría estar en un lugar donde sí me vaya muy bien económicamente, quizás que haya pues, oportunidades y les habrán, pero que no me llene lo absoluto, que esté miserable haciendo ese trabajo. Ahora, yo no digo que ahora todo el mundo deje su trabajo de 8 a 5 y incursionen en lo que quieran ustedes hacer. Yo lo que he tenido que hacer y he visto que muchos amigos han hecho a la par es, trabajamos de 9 a 5, pero el resto de los días y el resto de los horarios que tengamos disponibilidad de tiempo, los destinamos a nuestra pasión. Yo te digo, trabajo en las tardes y noches y a veces también entre semana como balanceando mi trabajo regular en el boxeo. Yo prefiero ver boxeo y trabajar en boxeo los fines de semana. O sea, soy bien honesto, pero hay gente que no. Hay gente que no quiere sacrificarse y que quiere que las cosas se den sin el tiempo y dedicación que esto implica. Entonces, estamos buscando renacer el boxeo en el país, que el boxeo se dé a conocer y con sacrificio y dedicación y la constitución de un equipo que lo respalda, vamos a llegar a eso. Sin duda es importante. Para finalizar el tema de tus años de vida en la infancia, Edu, ¿te puedes decir que tuviste una infancia, adolescencia buena, tranquila, sin quizás mayores contratiempos? Yo creo que sí, Viví una infancia tranquila. Como te digo, mis hermanos tienen una diferencia de edad más o menos de 7 a 9 años. Entonces yo siempre estuve como inmiscuido en el tema deportivo extracurricular, entonces no pasaba tanto tiempo en la casa, llegaba en la noche, casi tarde noche en la casa. Luego en mis años de adolescencia me enamoré de los deportes de contacto, entonces salía del colegio a las 3 de la tarde y corría a entrenar a las 4 y siempre pasé muy activo en eso. Creo que eso, más allá de lo que haya sucedido en casa o no, yo estuve muy metido en estas actividades deportivas y eso era lo que me permitía estar como centrado. Em, entonces sí, creo que tuve una infancia tranquila, una adolescencia aún más tranquila, siempre es de esperar, como muy alterado las hormonas a salir y a molestar y hacer lo que sea el fin de semana. Y también tuve esta etapa que lastimosamente la viví, que no le aconsejo a nadie, que tuve muchos amigos que eran muy bronquistas. Entonces pasé esa etapa, de hecho, el bronquista, que creo que es una barbaridad, una absurdidad, pero creo que en esa etapa la vives y ya la aprendes y listo. Pero de ahí tranquilo. No tuve traumas de mi infancia o traumas de mi adolescencia, sino que siempre pasé como muy vinculado al tema de los deportes. Creo que eso me mantuvo siempre sano. Esta parte que nos dices de las peleas, de las broncas, ¿cómo fue? ¿Por cómo llegas a eso? Porque como tú dices, quizás eh, llevas una vida tranquila, pero hay estas etapas, ¿no? Y que, como tú dices, no es recomendable, pero que quizás mucha gente lo pasa y creo que no está mal. Lo malo está seguir ahí o Si te meterte o quedas en quedarte de eso, largo. eres un bobazo. O sea, yo hoy en día verle a alguien de mi edad que se quiera pegar y bajarse del carro, digo, es un completo Ujú. ignorante. Y lo digo ignorante porque ignora que eso ya no es parte de su vida y no es parte de un ser humano racional y responsable, ¿no? Entonces yo tenía 15 años, yo empiezo a practicar deportes de contacto y esto va a pasar y creo que continuará sucediendo a menor escala, pero en aquel entonces era como, estás en un grupito de amigos y ese man le vio a tu novia y estupideces del caso y de la época
Entonces yo tuve algunos años en que yo era el que entrenaba y muchos de mis amigos empezaron a entrenar y teníamos estos grupitos que se iban a fiestas y de ahí habían estas broncas y demás. Yo llego a la universidad y ya me suspendí todo eso. Entonces yo tuve esta época en la U que estuve como muy, muy nerd de mi carrera y seguí entrenando y cuando estaba en Estados Unidos yo entrenaba MMA. Ahí, Entonces yo ya estuve haciendo otras disciplinas y creo y reconozco y por eso invito a muchos de las personas que ya tienen hijos a que a sus hijos los pongan en disciplinas de artes marciales porque eso te genera carácter y eso te genera disciplina y te genera humildad y te genera muchísimos valores positivos. Entonces, a medida que yo crecía en los deportes y en las disciplinas, yo dije, a ver, para, esto de pegarse en la calle no tiene sentido. Yo puedo hacerle daño a alguien más y no quiero ganarme problemas que no los estoy buscando, o sea, demandas, estar preso, etcétera, ¿no? Y tuve amigos que tuvieron esos inconvenientes y ahí dije, no, a ver, esto no es el camino que yo quiero seguir en mi vida. Que imagínate también un mal golpe, por ejemplo, a esa edad. O sea, puede pasar de todo, o sea, incluso sin intención, pero es parte, ya digo, sin justificar, pero es parte de la adolescencia donde tú también estás formando tu carácter, estás formando el hombre que serás dentro de unos años. E incluso aquí teníamos invitados donde decían que muchos de ellos recibían bullying, por ejemplo. Y Yeah. después ellos pudieron revertir eso y eran los que hacían, porque había este tema, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también el panorama, como te digo, son cosas que uno vive y que al final de cuentas, como tú dices, sacaste lo mejor de ahí y decir, eso no es lo que quiero y terminaste alejándote de eso. Sí, yo tuve una experiencia de un amigo que me traumó, muy, muy bronquista. Tuvo una pelea en la calle y le golpea a su oponente y se le infecta la mano, él casi se muere. Tuvo una infección brutal justamente por un corte que se produjo con el golpe que le hizo a otro chico en el diente. Entonces se le genera una infección y mi pana casi se muere. Estuvo hospitalizado casi un mes y fue tenaz. Entonces yo digo, a ver, me encantan los deportes de contacto. Yo admiro a los deportistas. ¿Por qué no se replica eso? Y lo que tengan que solucionar en un cuadrilátero, vas a un gimnasio o en una jaula en el deporte de MMA. Y si es que lo profesionalizas, mucho mejor. La ira que alguien tenga, que normalmente es lo que ocurre cuando la gente es joven. La gente sufre de bullying o bulean a alguien porque tienen un montón de traumas internos y que quieres desfogarlo en ese rato contra alguien más. Y no eres racional, lo suficientemente racional para comprender eso. Y la única opción de desfogue es pegarle a esa persona. Y eso pasa mucho. Entonces yo digo siempre a los padres de familia, tu hijo necesita controlarse, necesitamos autocontrol todos, en todas las edades, ¿no? Y el arte marcial o los deportes de contacto te generan eso. Reconocer qué puede hacer uno, qué puede hacer el resto y disuadir cualquier situación que sea incómoda para evitar cualquier problema mayor. Sin duda es importante y como es, mientras más se manejen en un entorno de actividad, porque uno, como tú dices, también quiere desahogarse y no muchas veces se cuenta todo a los papás, ¿no? Me imagino que esta etapa tuya no, poco nada sabían tus papás. No deben saber hasta ahora que me metí en tantas broncas. Ahora que van a ver el podcast, porque no, ya digo, otra vez, sin querer solapar, pero uno también en ese momento quiere solucionar sus problemas solo. Y como que dejas también influenciar de lo que dice la gente, pero dices, no, yo puedo solo, yo trato. Y ahí uno también aprende, o sea, podrá aprender como tú dices, como tu amigo que casi pierde la vida, pero también podrá aprender como tú que dijiste, no, hasta ahí nomás me voy antes de que suceda algo lamentable y creo que también es parte de la vida y del crecimiento de la gente. Y mientras uno esté en actividad de joven, creo que es un poco un lugar seguro, crear un lugar seguro donde puedas tener, porque al final de cuentas creo que cada deporte donde han estado los invitados acá en el podcast ha sido el lugar seguro. En tu caso, las artes marciales, los deportes de combate, terminó siendo un lugar seguro que hoy lo sigues manteniendo. Sí. Yo le agradezco con mi vida a los deportes de contacto. Hoy en día es lo que me ha permitido crecer, disciplinarme, generar un carácter y una personalidad gracias a los deportes de contacto. Y de ahí viene mi amor, más allá del tema deportivo y competitivo. Ya llego a un tema de producción, que eso es lo que ahora me enamoró más. Entonces ya como promotor, más allá del ex deportista o del deportista,
te genera unas bases para reconocerte a ti mismo del potencial del que puedes tener y muchísima más confianza en ti mismo y apuntar a cosas más grandes. Creo que el deporte también te genera autoestima más que todo. Hablando ahora ya en el tema relacionado a Abel, ¿cómo decías tú también pensar en ser manager de boxeo? Porque ya digo, de un tema, ser boxeador es complicado. Ahora tener un manager que te conduzca la carrera, y aquí con el respeto de todos los managers que conozco y han pasado por la cabina deportiva, pero también hay esos rumores, esa parte negativa de los managers que a veces son abusivos. Yo conozco la historia de que un manager también cobró todas las entradas y se fue llevando y no hubo plata para el boxeador aquí en nuestro país. Entonces, ¿cómo era incursionar ya en este mundo? Es terrible lo que se escucha de los managers, se escucha de los promotores. Y yo crecí con esa narrativa, ¿no? Estás hablando de Don King, que era alguien que perjudicó a muchísimos de sus deportistas, pero lo que la gente no conoce es que también hay grandes y destacables nombres, ¿no? Al Haymon, o histórico, o Eddie Hearn, de Matchroom Boxing. Cuando alguien es representante y alguien es promotor, lo que hace el promotor y la figura de un promotor representante es, de principio, soñar en grande por ese deportista, trabajar cuando nadie cree en ese deportista, como fue lo que hicimos con Abel. Nadie creía en el deportista Abel Mina. No habían marcas, no habían eventos y no había posibilidades claras de poder soñar en un título mundial. Cuando un representante o un promotor se vincula a un deportista, es porque ha pensado en todo eso a futuro, a mediano y largo plazo. Porque en los primeros años, primer año, segundo, tercero, cuarto o quinto, no va a existir ni un solo retorno para ese promotor o ese representante. Ahora, lo que sucede es que el promotor tiene una obligación clara para poder exigir al deportista que se entrene, que obviamente corte el peso de la mejor manera y que enfrente la posición que en conjunto se elija. Pero el promotor y el representante cumplen este rol de guía, este rol de planificador, este rol de poder ser un inversionista de ese equipo y de ese sueño. Entonces, lo que yo vi internacionalmente era como hay un trauma relacionado a este aspecto negativo, negligente del representante que se robó el dinero del deportista, pero tampoco se reconoce lo que se hace detrás del deportista, ¿no? Lo que es estructurar un campamento, lo que es estructurar una campaña de 1 año, 2 años, 3 años de planificaciones, de buscar sponsors, de buscar eventos, de buscar inclusive en muchos de los casos de entrenadores, que eso es lo que a veces no se ve cuando las luces ya están dentro del tinglado, ¿no? Y yo, en mi caso en particular, he podido aprender de muchísima gente del extranjero lo que están haciendo. Samson Zlekowicz, uno de los grandes representantes y promotores de Estados Unidos, un uruguayo que está casado con una mujer guayaquileña. Yo he tenido varias conversaciones con él y él me ha explicado a profundidad cómo funciona la representación en Estados Unidos y cómo un representante tiene que manejarse en la región. Nuestra idea es replicar eso, que el deportista reconozca que hay un trabajo de por medio, que hay una inversión y que el atleta va a ser el único y su entrenador los únicos que van a ganar en el proceso y van a ganar más adelante, ¿no? Que la función de un representante, de un promotor, es arriesgar su patrimonio y su inversión inicialmente, anhelando eventualmente, obviamente, sí también generar algo de la carrera del deportista, pero que inicialmente no va a ser así. Entonces, eso es lo que buscamos como promotores: organización, estructura, y que finalmente en el mediano y largo plazo podamos también ser parte del crecimiento y rendimientos de este deportista. Eduardo, hablando justamente ya de la parte un poco más cercana al showbox, Uh-huh. ¿Cómo ha sido levantar esta empresa? ¿Cuánto ha costado levantar? Porque aquí lo que faltaba en Ecuador, en la industria del boxeo, siempre ha sido el tema de continuidad, de tener establecidas las fechas. Con Showbox ahora ya que se viene el evento número 11, que ya será en el mes de agosto. Entonces uno dice, bueno, ya sé que en marzo hay Showbox, en julio, junio, agosto hay Showbox y cierras en noviembre. ¿Cómo ha sido levantar esta empresa?
Bueno, ha sido duro, te soy honesto. Nosotros empezamos el evento con menos de 100 personas. Y digo 100 personas porque nuestra primera edición, no en el Paseo San Francisco, fue para 100 personas. Nuestro primer evento como Showbox ya fue en el Paseo, pero nuestro prototipo, digamos, demo de lo que es eventos de boxeo fue para menos de 100 personas. Lo que nosotros hemos reconocido es que con una planificación, con una estructuración de 3 meses y medio de antelación, podemos llevar a cabo un evento digno de un atleta ecuatoriano, digno del público que adquiere sus entradas, digno de los medios de comunicaciones también que hacen cobertura en nuestros eventos. Y lo dividimos en algunas facetas, ¿no? O sea, fue complicadísimo inicialmente, por ejemplo, comercialización con patrocinios, que hasta hoy en día es complejo, pero ahora mucho menos que anteriormente, ¿no? Ya sabemos que tenemos una plataforma validada por todos los asistentes y grupos de interés. El otro tema es generar confianza con los medios de comunicación, que también fue muy, muy complicado porque, como tú mencionabas anteriormente, un promotor coge y lanza un evento y cancela el día del evento porque no vendió más del 60% de la taquilla. No puede suceder eso. Y los atletas, los deportistas no creían en el promotor ni en el representante, que nadie les estaba invirtiendo en la plataforma, nadie les estaba invirtiendo en la comunicación audiovisual, nadie les estaba invirtiendo ni siquiera en las bolsas. Nosotros, aparte del beneficio que damos de las pagas de los atletas, de los deportistas que son parte de Showbox, más allá de los espacios, famosos espacios, nosotros brindamos fisioterapias para los deportistas. Nosotros brindamos premios y bonificaciones por caos. Nosotros brindamos premios y bonificaciones por victorias y nosotros brindamos constantemente el ranking de los deportistas, tanto local como internacional. Todos estos, digamos, pilares son los que nos hemos tenido que enfrentar y mejorar constantemente como empresa promotora y gestora de eventos deportivos. A la par de nuestros eventos, reconocemos el esfuerzo del resto de los promotores, pero sabemos que no hay una estructuración como la estamos manejando nosotros. Esto la manejamos como una empresa sólida, como lo es Matchroom Boxing, como lo es Golden Boy Promotions, como lo es Top Rank, donde se liquidan eventos y se liquidan atletas, donde se planifica flujos de efectivo, donde se planifican presupuestos de distintas ramas. La idea nuestra es que se potencie esta industria y que reconozcamos que eventualmente podemos ser una potencia mundial en gestión y desarrollo de eventos deportivos. Sin duda ha sido importante el camino de Showbox. Lo que se viene para el próximo 2 de agosto es una cartelera muy buena de los nombres que ya se tiene en memoria. Pero cuéntanos un poco qué se va a venir, qué la gente puede esperar de este evento. Bueno, yo te decía anteriormente, empezamos haciendo el evento de Showbox con menos de 100 personas. Aperturamos para 450 personas. Crecimos a 550 personas. Nuestros últimos eventos del año pasado, 750 personas. Este último fue para 1,200 asistentes. Y el que se viene para el 2 de agosto será para 1,500 personas. Nuestra idea es contemplar y garantizar un espectáculo en todas las aristas desde producción audiovisual, desde presentación de los atletas, salida de los atletas, show mediático de los atletas. Y las peleas que vamos a tener son 12 combates profesionales, cada uno con mejor diagnóstico y pronóstico, que otro. Nosotros sabemos que siempre debemos garantizar eso, que es el valor intrínseco de nuestras carteleras boxísticas con los mejores pugilistas del país. Gudiño versus Vera. Título nacional 135 libras, 10 asaltos para definir quién es el campeón indiscutido de la división. Mauricio Sánchez, prospecto que está matador ya en ascenso, que ya nadie quiere enfrentarse a Mauricio Sánchez, nadie en el país. Es que a 2 ecuatorianos ya va chao. Finalizando. Entonces Cristóbal Carrillo, que está en ascenso, Kenny Realpe, que está en ascenso, David Betancourt, que está sonando bastante fuerte, Samuel Sánchez, que va a hacer el salto también al profesionalismo, un peleador de Muay Thai. Entonces tenemos varios nombres que destacan en el medio nacional. David Padilla va a ser nuestro coestelar estamos por definir negociaciones con un atleta de México. La idea es y siempre será poder garantizar un show en el ámbito deportivo y más allá del ámbito deportivo garantizar un show de entretenimiento para todos quienes asistan, que no son todavía fanáticos del box, pero que van a ser fanáticos del boxeo. Siempre ha sido nuestra propuesta de valor, activaciones de las marcas patrocinadoras. Es un evento de amplia duración. Empezamos a las 3 de la tarde, nos extendemos hasta las 11:30 de la noche.
tenemos recesos constantemente para que la gente pueda disfrutar de cada una de las sorpresas y beneficios de estos patrocinadores. Y la idea es que podamos nuevamente cultivar una cultura del box. Siempre, digamos, la estética del evento es boxeo estilo Las Vegas. Uh-huh. Y eso es lo que procuramos y vamos a mantener en cada uno de nuestros eventos, la experiencia alrededor del asistente del boxeo, del asistente del fanático de los boxeadores, que llega con la expectativa de ver boxeo de primer nivel, pero después se enamora de toda la producción general, ¿no? Estamos sacando todos los juguetes, como suelen decir, para esta siguiente edición, la 11ª. Esperamos que la gente, como nosotros, más allá de ser promotores, somos fanáticos del boxeo y esperamos vincular a más fanáticos al box, más personas que sueñen con que el deportista Fernando Budiño pueda ser el próximo campeón mundial, que empaticen con la historia de nuestros atletas y que eventualmente podamos llenar coliseos, que esa es uno de los objetivos que tenemos como Showbox. Y seguramente eso se va a cumplir. Llegando ya a la parte final en nuestro podcast Inside, recordarle a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Eco593 Medio Digital, para que no se pierda ninguno de nuestros espacios. También seguirnos en las redes sociales como La Cabina Deportiva para que se entere de todo lo que pasa en el mundo de los deportes y claro, seguir también a Comunícate Ecuador. Edu, la verdad que el tiempo nos ha quedado corto, seguramente tendremos otro espacio para conversar más a profundidad, se nos quedan algunos temitas que ya lo veníamos conversando, pero bueno, es un preámbulo, digamos, de lo que va siendo tu historia y seguramente previo al evento tendremos otro espacio para desarrollar más lo que ha sido las 11 carteleras, el tema también de cómo coexistir con los otros promotores, las anécdotas con los boxeadores que te dejan y muchas cositas que también se quiere saber para que la industria del boxeo siga creciendo. Así que desde ya comprometido para otra ocasión, Edu. Y por último, tu mensaje a toda la gente que te está viendo, ¿cuál es ese mensaje para los jóvenes empresarios también, para los jóvenes promotores y sobre todo para la gente que hoy quizás a través de tu historia se inspire a hacer algo más, salir de la rutina y hacer lo que más le guste? Sí, no, primero que nada agradecerte a ti y a todo tu equipo de trabajo por el espacio, por lo que están haciendo el día de hoy en una industria de comunicación que siempre está enfocada mucho a los deportes masificados, que es el fútbol, y que no nos ve a otras disciplinas como el boxeo. Decirles que nosotros como promotora número 1 del país, Showbox Promotions, hemos tenido que trabajar y trazar un camino muy, muy importante, llenos de dedicación, llenos de disciplina y llenos de pasión, que eso es lo que permite que podamos innovar en esta industria que para muchos estaba muerta. Nosotros cuando ingresamos al box profesional no existían eventos de más de 450 personas. Incontable era ver eventos de 1,000 personas, era impensable. Entonces, hoy en día sabemos que con un arduo trabajo, con un gran equipo de miembros que están activamente en funciones desde distintas áreas, permite que podamos soñar con tener no solamente la mejor promotora del país, sino soñar con ser la mejor promotora de Latinoamérica. A todos estos emprendedores, empresarios jóvenes, sigan trabajando, innovando en sus respectivas industrias. Lo que necesitamos en este país es personas incansables, resilientes, que sigan pensando no solamente en el crecimiento personal, sino en el crecimiento general de una industria. Nosotros trabajamos con atletas de todo el país y hemos reconocido que necesitamos el apoyo de todos los inmiscuidos, medios de comunicación, deportistas, manejadores, representantes, otros promotores y marcas patrocinadoras. Entonces, darles una felicitación a cada uno de ustedes que están todavía desde sus respectivas trincheras trabajando por mejorar este país, que no se den por vencidos. Necesitamos más gente que crea en sus sueños y que trabaje por sus sueños y personas que estén motivadas a seguir sacando este país adelante. Con eso hemos llegado a la parte final de este nuevo capítulo de Inside, podcast realizado por La Cabina Deportiva. Recordando que compartan este contenido, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan también a Showbox, sigan a Eduardo Tayupanta y a mi persona como @FerZPaucar en todas las redes sociales y nos estaremos viendo en un nuevo capítulo a través de nuestro canal de YouTube de Eco593 Medio Digital para que puedan seguir al pendiente de Inside, el podcast de La Cabina Deportiva. Será hasta una próxima ocasión.